Hola a todo el mundo, hola Temponauta, esto es Orden del Tiempo, yo soy Bernardo. Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar a la historia de la hacienda pública, de cómo se recaudaban impuestos, cómo los reyes y gobernantes de este país llenaban sus arcas desde el reino visigodo hasta el antiguo régimen pasando por Al-Ándalus, cómo recaudaban impuestos en una península llena de diferentes reinos, culturas y conflictos, desde los tributos visigodos hasta la plata americana. Este es un viaje en el corazón económico de la historia, pero antes de todo, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historia de este tipo. Empezamos con el reino visigodo situado entre los siglos V y VIII, cuando la península ibérica estaba unificada bajo un solo poder tras la caída de Roma. Los visigodos heredaron tradiciones romanas pero adoptaron su sistema fiscal a una economía agraria y menos centralizada. Los ingresos reales visigodos pues eran los siguientes: tierra de la corona, los reyes poseían extensos dominios y los campesinos pagaban renta en especie como grano, ganado o también en dinero. También encontramos los impuestos que fueron heredados de Roma, como el capitatio, impuesto por cabeza, y el iufatio, que es el impuesto sobre la tierra, que seguían existiendo aunque se recaudaban de forma irregular. También encontramos los tributos de los vencidos, que tras la conquista de los diferentes territorios peninsulares, los visigodos exigían tributo a las poblaciones hispano-romanas, especialmente a las élites locales. Y por supuesto el botín de guerra. Las campañas contra el rebelde vecino como los suevos proporcionaban oros, esclavos y tierras. Pero encontramos un sistema débil. La falta de una burocracia sólida y la lucha interna entre los diferentes nobles pues hacían que la recaudación dependiera de la fuerza del propio rey. Los concilios de Toledo, donde se reunían tanto nobles como obispos, también influían en las decisiones fiscales. Con la invasión musulmana en el 711 este sistema colapsó, dando paso a una nueva realidad, Al-Ándalus. Tras la conquista musulmana de 711, Al-Ándalus trajo un nuevo sistema fiscal más estructurado basado en la tradición islámica y adaptado a la diversidad de la península ibérica. Los emires y califas de Córdoba recaudaban impuestos para financiar tanto los ejércitos, mezquitas y una administración muy sofisticada. Los principales impuestos son los siguientes. Saca un impuesto religioso obligatorio para todos los musulmanes basado en la riqueza, alrededor de un 2,5% de los bienes. Era más un acto de caridad que una propia carga fiscal. Jizya, un impuesto por cabeza que pagaban los no musulmanes, cristianos y judíos, o dimíes, a cambio de protección y libertad religiosa. La cantidad variaba pues según la riqueza de cada individuo. Harak, un impuesto sobre la tierra que pagaban tanto musulmanes como no musulmanes, especialmente los campesinos. Era similar al iugati visigodo, pero más sistemático. También encontramos los impuestos comerciales. En los zocos de Córdoba o de Sevilla, los gobernantes cobraban tasas por transacciones y aduanas, conocido como mats. También encontramos el botín y los tributos, que durante la expansión de Al-Ándalus tenían ingresos de botines de guerra y de los parias, tributos pagados por los reinos cristianos del norte para evitar ataques. El sistema era eficiente gracias a una burocracia avanzada con diwanes, oficinas administrativas que registraban ingresos. Sin embargo, la presión fiscal sobre los dimíes y los campesinos podían generar tensiones como la revuelta mozárabe en el siglo IX. Con la caída del califato en 1031, los reinos taifas mantuvieron este modelo, pero más fragmentado. En los reinos cristianos medievales siglo VIII al siglo XV, como Castilla, Aragón y Navarra, la hacienda regia se basaba en la economía feudal. Los reyes necesitaban fondos para la reconquista y sus cortes itinerantes. Sus fuentes eran las siguientes. Encontramos las tierras reales. Los dominios del rey generaban renta en especie o dinero, recaudada por los merinos en Castilla. Los tributos feudales. Los nobles pagaban el yantar para sostener a la corte o proporcionar soldados. También encontramos los derechos regios. Los reyes cobraban por puentes, mercados y tributo a aljama judía y mudéjar como la pesha.
Pero la recaudación era insuficiente, los nobles se resistían a pagar impuestos y los recaudadores a veces se quedaban con parte del propio dinero. Cada reino tenía su propia regla propia. Castilla daba más poder al rey mientras que Aragón negociaba con las cortes. Las tensiones fiscales como la de 1286 contra Alfonso X reflejaban el descontento entre la propia nobleza y los campesinos. Con los reyes católicos y los Habsburgo, España se convirtió en un imperio global y la hacienda regia se volvió mucho más compleja. Los reyes necesitaban financiar guerras, burocracias y cortes muy lujosas. ¿Cómo lo hacían? Mediante los impuestos directos. En Castilla los servicios y millones desde 1590 eran aprobados por las cortes, pero recaían en las clases bajas. Mientras que en Aragón, Cataluña y Navarra los impuestos como el fogaje dependían de las negociaciones. Encontramos impuestos indirectos como la alcábala, un 10% sobre la renta, que era el pilar de Castilla, afectando más a campesinos y a comerciantes. Las isas gravaban productos básicos. La riqueza de América, por ejemplo, el quinto real, un 20% de los metales preciosos que llegaban en los galeones, que se gastaba sobre todo en las guerras en Europa, como por ejemplo la de los 30 años. Y por supuesto no tenemos que olvidar los monopolios, la deuda. Los reyes controlaban el tabaco, la sal, el azogue y emitían juros, que es la deuda pública, mientras que los préstamos de banqueros como la familia Fugger llegaban a bancarrotas a la corona en 1557, 1575 y más. El sistema fiscal era muy desigual. Nobles y cleros pues pagaban muy poco, mientras que todos lo sufrían. Toda la carga fiscal caía en los campesinos. Esto provocó la revuelta de los comuneros de 1520 a 1521 en Castilla, o en Valencia la Gélmina de 1519 a 1523. Con los Borbones en el siglo XVIII los decretos de nueva planta centralizaron la fiscalidad, pero la desigualdad seguía existiendo. Desde los visigodos hasta los Borbones, la fiscalidad mordeó la historia de España. En el reino visigodo, la debilidad administrativa limitó los ingresos, mientras que en Al-Ándalus un sistema sofistificado financió un estado poderoso, pero creó tensiones con los no musulmanes. Durante la Edad Media, la Reconquista impulsó la hacienda, pero la desigualdad generó muchos conflictos, mientras que en el antiguo régimen la dependencia de América y la virtud debilitaron a España frente a potencias como por ejemplo Inglaterra. Mientras que la reforma borbónica como el catastro de la Ensenada intentaron modernizar la hacienda pública, pero llegaron demasiado tarde. La fiscalidad regia no solo llenó las arcas, sino que desató revueltas, negociaciones y cambios que marcaron el destino de este país para siempre. La hacienda y fiscalidad regia desde los visigodos hasta el antiguo régimen reflejaron una historia de poder y desigual y ambición. Cada época, desde la yizia del Andaluz hasta la alcábala castellana, nos muestra cómo el dinero mordeó a reinos e imperios. ¿Qué te parece todo esto? ¿Era un sistema más justo que el actual? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo. Si quieres saber más sobre visigodo, Al-Ándalus o el Imperio Español, pues suscríbete, pídeme un tema y nos vemos por supuesto en el siguiente viaje. Soy Bernardo y esto es Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto.